Liz, estamos en vivo. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes nuevamente. Estamos en la cuarta semana del segmento legal aquí en la página Entre Nosotras Marinera. Vamos a esperar unos minutos como siempre acostumbramos a hacer para que nuestros seguidores se vayan conectando y de esta manera poder tratar el tema del día de hoy. Estamos ya transmitiendo desde la página Entre Nosotras Marinera. Siempre digo al inicio y pido que aquellos que nos estén viendo, si nos puedan ayudar diciéndonos si se escucha bien el audio, si no hay ningún problema. Ya se van conectando poco a poco. Ok. Vamos comentando un poco, te comento, Alexandra, buenas tardes. En primer lugar, te comento de lo que se trata este espacio legal. Gracias a los que se van conectando nuevamente a la transmisión. Estamos en la cuarta semana de transmisión. Cada profesional que está de una u otra manera vinculado al mundo del arte, de la cultura, de la marinera, tiene un espacio legal tiene un espacio donde puede desarrollar sus capacidades y de acuerdo a la profesión que ellos puedan, cada uno pueda ostentar. En mi caso, bueno, los que me conocen en el mundo de la marinera, soy jurado de marinera a nivel nacional y gracias a la producción de la página Entre Nosotras Marinera y a Yanesi, es que se me invitó a formar parte de este espacio legal en donde ya hemos venido tratando diversos temas. Por ejemplo, la primera semana estuvimos tratando el tema de la diferencia entre contratos de trabajo y la locación de servicios. La siguiente semana, la segunda, estuvimos tratando delitos contra el honor, injuria, calumnia y difamación. Y la semana pasada, que fue la tercera, estuvimos tratando el tema de alimentos, que fue un tema, pues una semana en la que nosotros estuvimos bastante recargados con preguntas a diferencia de las dos primeras semanas. Y el día de hoy, cuando me comuniqué contigo, Alessandra, te propuse que me acompañaras en esta transmisión para poder tratar un tema que no es ajeno mayoritariamente al tema de las mujeres, ¿verdad? El tema del acoso. Ya se van conectando, tenemos un cierto número. Quiero darte las buenas tardes, la bienvenida y agradecerte nuevamente por aceptar la invitación de poder, como siempre digo, la idea de este espacio es transmitir derecho, pero de una manera más simple, de una manera más entendible, porque todos los que nos siguen efectivamente no son abogados, sino que también quieren enterarse de una u otra manera qué soluciones le podemos dar a ciertas cosas que pueden darse en el ámbito del día a día. Buenas tardes, Alessandra. Hola, buenas tardes Yair, buenas tardes a todo el público de Entre Nosotras Marinera que te siguen, agradecerte por la invitación y bien, estamos aquí para responder preguntas. Claro, bien, Alessandra, yo creo que ninguna mujer ha sido ajena a este tema, ¿no? El tema que hoy justo lo estábamos coordinando sobre ciertos casos que se habían dado en el Perú y le hemos dominado como título casos mediáticos, casos que han sonado, que han sido rebombantes en el periodismo y todo ello. Yo creo que ninguna mujer ha sido ajena a esta experiencia, ¿no? Yo quiero, en primer lugar, preguntarte a ti, de una u otra manera, ¿cómo es que entiendes el acoso hacia las mujeres? Tú, siendo mujer, bajo tu posición, bajo tu percepción y bajo la idea que tú tienes respecto a ello. Es bastante complicado, ¿ah? O sea, voy a tratar de decírtelo sin conocimiento legal, la percepción que he tenido o con la que he crecido cuando era niña, porque el acoso no es una situación nueva. Las mujeres en general han sido víctimas de acoso desde tiempos inmemorables, pero siempre he creído, cuando era niña, antes de cualquier tipo de estudio o de conocimiento normativo, que el acoso era ese fastidio con connotación o disfrazado de piropo desagradable que te daban en la calle, que te decía el cobrador de la combi, que te decía los señores que venden los vendedores ambulantes, ese supuesto piropo que más parecía insulto, obsceno, subido de tono, que no distinguía si estabas con el uniforme de colegio, como era en mi caso, cuando iba a tomar el transporte público o cuando iba a hacer las compras del mercado, ¿no? O esos mensajes que llegaban como spam en aquella época al Messenger, al Hotmail o ahora en Facebook, esos mensajes que llegan como spam y que te dicen que eres hermosa y terminan colocando palabras subidas de tono, obscenas, que más que un halago es un insulto, ¿no?
Pero lo que tú has dicho es muy cierto. El tema del acoso no es un tema que sea nuevo acá en la sociedad, ¿no? Es un tema que tiene muchísimos años, muchísimas décadas y hasta muchísimos siglos. El tema es por qué ahora efectivamente nosotros nos ponemos a pensar como sociedad y como Perú, como Estado, en tratar de regular, de ser más sancionadores, de poner más penas, cuando en realidad ese es un problema de toda la vida. ¿Por qué es que ahora suena, cuál es la percepción que tú tienes, por qué es que ahora suena el acoso como efectivamente un delito, bajo tu opinión que dijiste, un piropo anterior ahora es un delito, ¿no? Y hay que tener inclusive la gradualidad de ese piropo para poderlo decir, efectivamente, lo voy a diferenciar bajo esa línea delgada entre piropo y acoso. ¿Por qué es que cambió tanto? Claro, mira, Perú como país y reglamentando estas cosas, desde el 2003 aproximadamente surge la primera ley de prevención del acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Solo estaba destinado a aquellas relaciones de poder, de subordinación, porque por excelencia muchas veces los jefes, aprovechándose de esa situación de control, ¿no? Sometían a chantaje, a persuasión a sus trabajadoras. Sin embargo, yo creo que la crisis se ha dado, o el punto más álgido de esta situación ha sido cuando se ha determinado, según estudios, que muchos de los casos de agresiones o de violencia, o que han tenido como consecuencia, lamentablemente, la muerte de una mujer, han antecedido a conductas de acoso por sus agresores. Porque para poder, vamos a poner ahora, se me ocurre el caso de lamentable de Ivy Ágreda, que fue quemada. Justo lo iba a mencionar. Que fue quemada lamentablemente, tuvo una persecución previa, tuvo una persona acechándola de manera previa, viendo sus movimientos, a qué hora salía, qué unidad vehicular tomaba. Entonces, ese tipo de conductas que han determinado o han tenido acontecimientos lamentables e irreparables, se ha determinado que de manera previa han tenido conductas de acoso, de persecución, de acecho, de vigilancia, ¿no? De un monitoreo malicioso para con las víctimas. Claro. Creo que por ahí está más o menos la importancia que hoy nos alarme más que antes. Exacto. Por eso te decía, si te das cuenta, hoy por hoy el acoso pues es un tema que se habla todos los días, el pan de todos los días, para los abogados, para los casos de las madres abandonadas, de las mujeres solteras, en fin, para cualquier tipo de dama, más en la mujer que en el caso de hombre, ¿no es cierto? Pero ¿tú crees que la solución efectivamente va a ser endurecer las penas? Porque ya hemos visto en ciertos gobiernos anteriores en que cuando estuvo de moda el asalto y el secuestro, endurecieron las penas. Hoy endurecen las penas también para el acoso, para el hostigamiento, pero vemos todos los días, y muchas veces las noticias no lo dicen por el tema del COVID-19, que efectivamente el tema del acoso, el tema del maltrato psicológico a la mujer queda de lado y van más de 500 mujeres desaparecidas y agredidas. Y eso no se dice en las noticias. Entonces, ¿cuál es tu percepción respecto a ello? No, definitivamente yo voy a de repente extralimitarme en este comentario, pero considero que ninguna política que solamente esté enfocada a la represión de una conducta es la solución. Porque muchos problemas en esencia vienen por la connotación social, por la deficiencia formativa que hay o la poca solidez que tienen las familias hoy en día, que no están siendo un objeto de políticas públicas, por el contrario, estamos buscando dispersarlas, segregarlas, y es ahí donde se cultivan conductas que enfocan a ciudadanos con problemas de adaptación social, con problemas de tolerancia, con problemas de conducta para respetar al otro. Entonces, el endurecer solo una pena en hacer algo represivo no evita que la conducta pueda ser controlada. En realidad, por principio general, siempre se nos enseñó a los que hemos estudiado leyes que el derecho penal es de última ratio. Entonces, algo está pasando de manera previa para que las penas que deberían generalmente disuadir a las personas de una conducta delictiva, pues sean letra muerta, no inspiren ni temor, no inspiren... Claro, que las formas socioeducativas no funcionen, que las formas no socioeducativas funcionan, no definitivamente. Claro ejemplo es que las penas para los delitos de asesinato en contra de mujeres, del feminicidio, como se le ha tipificado, que es un tipo específico incluso para sancionar esto, no hayan servido de disuasión porque las penas, los delitos, las cifras han aumentado muchísimo. Yo voy a traer a colación la frase de un maestro
que respecto a esto, al endurecimiento de penas, decía, no, el problema no se soluciona endureciendo las penas o castigando más fuerte, porque tenemos leyes y lamentablemente las que tenemos no las cumplimos, ¿no? Entonces, estamos dando vuelta en tratar de crear, de normar, de ser populista en ciertos sectores, cuando las leyes que tenemos efectivamente no las empezamos a cumplir. Bien, esa es la idea general respecto al acoso, y creo que la idea concluyente que hemos tenido en esta primera parte introductoria es que el acoso, como bien lo dijiste, no es un tema nuevo, no es un tema que hoy se da y que ha venido de mucho tiempo atrás y que efectivamente ha tenido repercusiones tan graves como las que tiene ahora, pero que ahora de repente el sonido público, el bullicio público hacen que veamos con más aberración este tipo de circunstancias. Cuando trabajamos el tema te convoqué para trabajar el tema del acoso y los casos mediáticos, voy a tocar uno, por ejemplo, que estuvo hace poquísimo y creo que lo has escuchado y muchos de ellos también lo han compartido. Por ejemplo, yo puse una publicación en mi Facebook personal respecto a esta situación que había pasado de la periodista Mabel Huertas y el trabajador de Promar. Yo tengo una percepción muy clara, ¿no? De repente, por ahí el tema sonó muy polémico porque unos decían sí es acoso, otros decían no es acoso, pero voy a resumir en brevedad este tema para que tú me des una opinión tanto como mujer y tanto jurídica a la vez, porque necesitamos que la gente entienda las dos posiciones, porque fácil es normal decir esto se hace cuando no se tiene primero una percepción muy personal. La periodista Mabel Huertas acude a un centro comercial y exactamente en la tienda Promar pide, no sé, un bien, compra un bien, pero como suelen hacer las cadenas comerciales, esta le dice que se lo van a entregar en un futuro, en días posteriores, ¿no? Para ello, la periodista deja su número celular, su número personal, para que le puedan avisar en qué momento le van a dejar el producto o en todo caso ella puede ir a recogerlo. Entonces, hasta ahí no hay ningún problema. El problema se suscita de una manera posterior. En el momento que un trabajador que es el encargado de llevarle el producto a su casa, le manda un mensaje de texto o un WhatsApp diciéndole que ya efectivamente su orden de compra estaba lista para entregar, pero a la vez la frase es tan simple que pudo para muchos ser malinterpretado como para otros una aberración o para otros algo normal, es decirle, disculpe señorita la molestia, qué bonitos ojos tiene usted. ¿Ok? O sea, esa frase, que disculpe la molestia, qué bonitos ojos tiene usted, sirvió para que la periodista de manera posterior se dirija hacia la tienda donde trabaja esta persona, lo acusara por acoso y la consecuencia final laboral fue el despido. Entonces, vemos cómo se ha disfrazado toda esta forma, cómo estos acontecimientos se han dado para que finalmente hayan sucedido dos cosas. Primero, llamar acoso o no llamar acoso. Y segundo, la consecuencia más fatal de manera personal para el trabajador, sin duda, fue haberlo despedido del trabajo. Bien, mira, te voy a dar mi opinión personal, no jurídica. Genera fastidio. Particularmente, yo soy de las personas a las que ese tipo de comentarios de personas con las que no tengo confianza, no tengo ningún tipo de vínculo, no forman parte de mi día a día, y más aún espero tener un trato cordial de una persona que me está atendiendo en un servicio específico. Yo no espero que me halague ni por mis ojos ni por nada que tenga que ver con el servicio que yo no estoy solicitando. Sí genera incomodidad, sí genera fastidio, sí me parece una falta de respeto. Estoy de acuerdo con que se le haya avisado al empleador en todo caso, porque es un número, estamos hablando de un número telefónico privado. Cabe decir que yo no lo ofrecí para hacer amigos en la empresa, ¿no? Genera fastidio, sí, pero de ahí a querer tipificarlo como acoso, hacerlo público como acoso, es el error, porque esa conducta legalmente no configura acoso. Ni acoso en la más simple expresión y mucho menos acoso sexual. O sea, en ninguna de las dos categorías legalmente podríamos suscribir esta conducta de enviar un mensaje con ese contenido como acoso en ningún supuesto. Voy a hacer mi opinión personal en el Facebook fue muy parecida a la tuya, pero voy a hacer un paréntesis para poder poner el acoso de una manera muy pública y a la vez dividirla en dos partes, cuando tienes dinero y cuando no tienes dinero, o cuando eres famoso, cuando no eres famoso. De verdad que sí, y te lo pongo de esta manera, porque el mismo caso con la periodista Mabel Huertas, el mismo caso fue cuando en una presentación de un evento anterior a lo sucedido, ella se dejó abrazar de la cintura y pegarse casi cara a cara con el actor Christian Meyer. Claro, el actor Christian Meyer no es un trabajador de Promar, ¿no? Mucho menos, no sé si tendrán confianza o no, pero vamos
que la simple palabra de una persona que es común, como cualquier peruano, a la de otra, ya no palabra, sino acción, ¿cómo es que distorsiona las palabras acoso y decir, no, pero él sí tiene la libertad de hacerlo, pero tú no tienes la libertad de hacerlo? Entonces, ¿cómo es que influye el tema de soy mediático, soy conocido, tengo dinero y simplemente soy un trabajador más? Bueno, mira, ahí creo que igual hay que manejarlo con detenimiento, ¿sabes? Porque definitivamente si ella es periodista, en el ámbito público sabe quién es la figura. No voy a juzgar el aspecto físico, independientemente de eso, ¿no? Si es atractivo o no la persona que te lo dice, pero yo particularmente voy al hecho de que si estoy en un ámbito público, soy periodista, en algún momento he tenido que tener conocimiento de quién es y quizás frente a cámaras, vamos a decirlo, por el guardar el protocolo, no lo voy a hacer. No sé si le habrá generado incomodidad, no sé si tenga que ver con que es atractivo o no esta figura, pero sí estamos llegando a un punto donde muchos de los casos se han querido justificar con esto, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, para ir más o menos ahondando en otros casos, el caso de Andrés Vice, que también es catalogado como una de las figuras más guapas y representativas, estuvo en un challenge siendo el rostro más guapo de Perú, pero aún así lo han acosado de tal. Entonces también ahí habríamos que ver cuál es la percepción que tenemos respecto a la persona que te manifiesta algún tipo de piropo o algo mal llamado de esa manera, ¿no? Claro, porque cuando yo estuve leyendo varias opiniones jurídicas y no jurídicas respecto a este tema, y decían que finalmente si una persona de manera textual te pide disculpa para darte un halago, no tiene nada que ver con el atrevimiento grosero de poder utilizar tu número, porque esas son dos cosas diferentes. Exacto. ¿No? Entonces, cuando yo manifesté mi opinión personal, que para muchos les pareció y para otros no les pareció, y se respetan porque estamos en un país de libre pensamiento, entonces yo dije de que, como tú lo habías manifestado, no existía, es más, ni siquiera para mí el tema de la tentativa. Exacto. ¿No? Porque para ser tentativa es decir que mínimamente has tenido que ser un par de veces para llegar a un objetivo, o sea, y ni siquiera se configuró de esa manera, ¿no? Entonces, cuando trabajamos el tema del acoso a través de esta persona, yo dije de que sin duda la parte más delicada de todo esto era que la persona era demasiado atrevida y desubicada. Pero esta conducta personal desubicada, malcriada, muy atrevida para hacer lo que hizo, no configuraba lo que dice el Código Penal en el artículo que se ha agregado acerca de acoso. ¿Por qué? Porque nos está diciendo el que sigue, el que hostiga, el que amedrenta, entonces el que acecha, exacto. Entonces, el mandar un mensaje de texto o un WhatsApp diciéndole lo que le dijo, lo que le manifestó, no comprobaba que efectivamente antes lo había hecho, sino que efectivamente se trataba de un solo caso en el momento preciso, nada más. Desubicada actitud, no tengo ninguna duda, pero eso dio pie a circunstancias y consecuencias que ya sabemos. ¿Te parece justificado ese despido laboral? Habría que revisar cuáles son las sanciones estipuladas para la empresa. No creo que lo hayan despedido por acoso propiamente, pero quizás sí por el usar información privada, que puede ser de repente considerado para Promar como una falta grave, ¿no? Porque quién sabe también cuál es el uso y destino que le den. Yo creo que el problema de la sanción va más por los estándares que tenga Promar para sancionar a sus trabajadores. Si es proporcional o no, yo no sé tampoco cuál es el historial del trabajador previo. Si es un trabajador que de repente conductas como estas ha tenido de manera previa y esto lamentablemente le tocó a alguien que se la hizo visible y fue mucho más penoso tomar una acción para la entidad que lo contrata. Pero definitivamente acoso no es. Y al hacerlo público y sindicarlo como acosador, también es otro problema que hay que tener cuidado, que cuando las redes sociales se han convertido en nuestra vitrina para hacer denuncias públicas, muchas veces la gente es ligera, tipifica rápido una acción sin saber el contenido legal exacto y pecas también de difamar o calumniar a una persona. Hay que tener mucho cuidado en este tipo de sindicaciones a través de las redes sociales que se han vuelto a veces para tirar barro con ventilador y luego no hay cómo probar lo que uno dice. Sí, efectivamente, este tema, haciendo un paréntesis, lo traté en la segunda semana. El tema de las redes sociales hoy es el pan de cada día.
donde muchas veces, ni siquiera siendo personas famosas, sino entre peruanos comunes, porque se tienen cólera o porque efectivamente no les cae o porque tuvieron un problema en el pasado, pues ahí vienen de frente todos los problemas que puedan suceder más adelante, ¿no? Bien, entonces, para terminar el punto del caso mediático de la periodista Mabel Huertas, estaba leyendo el artículo, específicamente dice quien acecha, quien amedranta, quien persigue, ¿no? Pero hay una palabra que es muy clave, porque dice connotación sexual, ¿ok? Porque yo puedo seguir una persona, a ver, entonces, ¿sería un acoso que un detective realice su trabajo? No sería acoso, porque no existe la connotación sexual. Entonces, bajo este argumento de que el periodista, que el empleado le dirigió el mensaje desubicado totalmente, no podríamos configurarlo como acoso porque la connotación sexual es diferente. ¿Ok? Coméntanos un caso mediático que te haya... Sí, dime. Sí, teniendo en cuenta, claro, que, por ejemplo, en el caso del detective, acoso sexual claramente no podría ser, pero acoso simple, que está en el artículo 155, creo. A ver, 151A, no te menciona, o sea, claramente es acoso en su forma natural, en su forma simple, que te genere, sí, una alteración en tu espacio de vida cotidiana. Pero claro, cuando ya vemos un poquito más abajo y se ha regulado las formas que tengan connotación sexual, definitivamente este caso de la periodista no calza bajo ningún sustento en esa tipificación, ¿no? ¿Cuál caso de todos los mediáticos, porque son muchísimos que se han tratado en el Perú y que creo que se siguen tratando hasta el último que ha sido de Andrés Vice, ¿cuál caso crees tú que ha tenido más llegada o más morbo popular y que ha tenido que desarrollarse de una manera jurídica más amplia para poder explicar, pero qué pasaría si esto o qué pasaría si lo otro, etcétera, etcétera? Definitivamente el caso de Andrés Vice. Ese caso se ha prestado para debate aproximadamente 2 semanas, ¿ah? 2 semanas porque además de la forma en la que se ha expuesto la noticia, tienes un añadido que ya no es solamente con la menor de edad, sino la figura de una compañera de trabajo que por un hecho anterior también lo ha catalogado de acosador. Entonces, ese caso se presta para analizar respecto a menores de edad, respecto al tiempo en el que se cometió el acto con Mayra, si es que hubo o no acoso, cómo probarlo. No creo que Discúlpame, quiero interrumpirte ahí porque has tocado una frase muy importante. La mayoría de personas, digo la mayoría, no todas, en el caso de mujeres dicen, nosotros no denunciamos el acoso o el maltrato porque tenemos miedo. Y esperamos que pasen cierto tiempo, ciertos años, ciertos acontecimientos en donde se esté involucrada esa persona a través de otro caso para decir, a mí también me pasó. ¿Cómo ves tú ese sentido de la norma o ese sentido, de la persona de poder expresar sí o no en su momento, sabiendo de que es un delito en pleno uso de sus facultades? Mira, si es que el delito no prescribe, tú eres libre de denunciarlo en el momento que te sientas preparada, pero de denunciar. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo entiendo que para muchas personas, y quizás en algún momento también en mi adolescencia, víctima del acoso callejero, me he sentido también vulnerable. Y a veces pasa que no tienes la fortaleza, la valentía para reconocerte como víctima. Eso es difícil. Reconocerte que tú has sido víctima de algo y por algo que quizás con mayor fortaleza personal otras personas procesan de diferente manera, es difícil. Y claro, o sea, añadido eso los estigmas o la crítica, porque claramente si en la calle te dicen algo, te van a sindicar a ti porque todavía pasa bueno, tú estabas usando determinada prenda, tú estabas vestida de determinada manera, y esas a veces no son las justificaciones, pero sin embargo, yo lo que sí critico es que si después de muchos años tú te animas a hacer algo público, ¿no? Esa denuncia pública para mí debe ir acompañada de un proceso legal. ¿Por qué? Porque no basta con que yo diga públicamente a través de mi red social, me pasó esto, me siento mal por esto, indique que una persona cometió un delito de esa naturaleza y luego no lo siga de manera legal. Porque ahí sí yo tendría que preguntar, ¿solamente era una catarsis? ¿Solo estaba haciendo mi proceso de sanación pública? ¿Y cuál o solamente ganar cámaras, ¿no? Finalmente, porque claro, el mundo del espectáculo se mueve de esa manera. Al otro lado de la moneda, claro, también podría ser objeto de que me juzguen y me digan, bueno, solamente estabas aprovechando, estabas siendo oportunista. Claro, pero yo no quiero juzgar la veracidad de lo que dijo Mayra, porque sus razones tendrá, su motivo, pero si me pongo en el plano estrictamente legal,
yo diría, bueno, hiciste tu denuncia pública, perfecto, tú sabes que en una red social tú ya estás indicando a alguien, preguntaría, ¿vas a iniciar alguna acción legal? Porque lo que estás diciendo es que una persona te acosó durante más de 8 años de trabajo. Estás diciendo que una persona se te pegaba a ti en tu horario de trabajo. Estás diciendo que viviste prácticamente un calvario durante los años de trabajo. Entonces, ¿cuál es lo correcto? Que tú continúes un proceso legal para demostrar que esa persona de verdad afectó, alteró todo tu proyecto de vida en ese momento por una conducta tipificada como delito. Y más aún cuando yo he leído el mensaje, que creo que la mayoría lo ha leído, que es el que ella le envía, donde señala, bueno, y le pregunté a fulano de tal para ver si era mi percepción y él afirmó mi conducta, ¿no? Entonces, habría que preguntarse cuál es el sentido de hacer público algo si legalmente no voy a continuar el proceso. No tengo duda que, como dices, este tema acaparó la atención más de 2 semanas, inclusive fue catalogado como hasta cortina de humo, porque por ciertas actuaciones del gobierno y tantas cosas, todo el mundo hablaba de Nicolás, todo el mundo hablaba de Mayra. Entonces, escuché y vi un comentario también donde decía que efectivamente Mayra estaba, en otras palabras, por decirlo, desfasada o desaparecida del mundo farandulero y que necesitaba efectivamente un escándalo como este para poder figurar. Entonces, si tú no acompañas, como dices, un proceso legal en donde te sientas seguro con las pruebas pertinentes, con los testigos y todo el armamento probatorio para decir, sabes que necesito hacer justicia porque yo fui dañada o yo fui dañado, entonces no tengo duda que simplemente va a ser una cortina de humo o es hora de aparecer en cámaras, ¿no? Es Y hora de aparecer en cámaras. ese tipo de conductas le hacen tanto daño a la situación real. Si ese fuera el caso y alguien solamente por aprovecharse hace una denuncia de esa naturaleza, ese tipo de denuncias, uno, quitan tiempo, dos, retrasan verdaderos procesos, se le quita atención a casos de verdadera importancia y lamentablemente se desvirtúa la naturaleza. Porque cuando tú ves a una mujer haciendo una cosa como esa, más adelante otra ya habrá perdido credibilidad porque la catalogarán como tal. Hay casos en los que sí, efectivamente, como te digo, tú quieres decir, pedir ayuda en tus redes sociales y es válido porque es tu espacio, es tu mundo, es tu red social. Eso no lo discuto. Pero si tú ya se indicas a alguien como una persona que ha cometido un delito, pues tenemos un proceso penal que debe determinar efectivamente si se cometió o no se cometió el delito, ¿no? O sea, es la única manera de poder aprender a respetar las leyes y a institucionalizar verdaderamente la justicia en el país, que ya tan venida menos está, ¿no? Sí, no tengo duda de ello. Y aparte, cerrando el tema Mayra, al menos en esa parte, es que nunca se acompañó un proceso legal, simplemente fue un show mediático, fue, como dijiste, tirar barro con ventilador, despertar, prender reflectores, despertar la opinión de todo el público y simplemente pues ahí quedó. Es más, inclusive se vieron comentarios después en donde ella pedía ya no hablar más del tema, pero era imposible no hablar del tema, que hasta juristas intervinieron en ello, porque ya se había lanzado la bomba, en otras palabras, ¿no? Y el tema Nicolás o Andrés Vice respecto a la menor. Mira, ahí creo que es un poco más, más complicado. O sea, vamos a analizarlo desde cierto punto, ¿no? El Código Penal ha ido teniendo ciertas modificaciones respecto de cuando hablamos de un delito frente a una menor de edad en el caso de la connotación sexual, de su libertad sexual, ¿no? A partir de los 14 años, si una persona, sea varón o mujer, decide tener algún tipo de acercamiento, conducta sexual con su consentimiento, ya no estaríamos hablando de un delito, a no ser que se pruebe efectivamente el dolo, la persuasión, la instigación de la persona que ha ejercido sobre la presunta víctima. Entonces, acá estamos hablando de una joven de 17 años, que es menor de edad, habría que determinar el consentimiento. Se ha visto la serie de conversaciones que hay, que dan la impresión de que hubo un dame que te doy, ¿no? Un juego de va y ven de este tipo de mensajes. Entonces también yo opto porque no estamos tampoco ante una figura de delito. O sea, por los mensajes leídos, por lo hecho público, se ve que ha habido un consentimiento y una conversación de ida y vuelta entre los dos. Entonces, cuando tú yo trasladaría el tema a una connotación civil para decirles algo consensual, definitivamente, para poder decir que ha sido un acuerdo de ambas partes, en donde de manera definitiva, pues lo que ha pasado ha sido de dos personas que han querido hacer lo que han querido hacer, pero con el punto, el paréntesis de que esta persona, una de ellas era menor de edad. Hoy por hoy vemos
diferentes transmisiones de personas o lo que le llamamos los influencers, donde no solamente promocionan un producto, una marca, que se llaman los denominados canjes, sino que también hacen transmisiones en vivo, ¿no? Hacen transmisiones en vivo para conversar con sus seguidores, con sus fans, con las personas que de una u otra manera la siguen en cualquier red social. Hemos visto que varios famosos usan este método, ya sea por Instagram, por Facebook o por cualquier otra red social. Pero también hemos visto hasta periodistas que han transmitido y dichos seguidores han dicho frases para que las lean y que efectivamente no son nada correctas, por así decirlo, para no mencionarlas y repetirlas. Las famosas troleadas que le llaman. Entonces, nosotros podríamos decir que este método que se utiliza a través de una transmisión en vivo podría considerarse como un acoso o simplemente como una falta de respeto hacia la persona que está transmitiendo. Según la tipificación del código, cuando habla de acoso sexual, habla de conductas reiterativas. ¿No? O sea, de acoso sexual en sí mismo habla de una conducta reiterativa, constante, continuada, que tenga por objeto beneficiarse de manera sexual o no de una persona, ¿no? Ya sea por una condición de su relación laboral, educativa, por un vínculo o convivencia en el mismo domicilio, pero te habla de una conducta reiterativa. Entonces, en este tipo de comunicaciones en las que se suelen poner, ¿no?, de manera simultánea, de manera espontánea, ese tipo de mensajes, no calzarían entre la figura del acoso, pero sí de repente, por ejemplo, vamos a tocar, ahora que hablas de transmisiones, el caso de Mayra, donde una transmisión... A eso quería llegar. Con esa transmisión en vivo le mostraron los genitales, ¿no?, a ella y a todas las personas que estaban en vivo. Quizás es para exhibicionismo, pero claro, no solamente fue una muestra de genitales, sino fue en sí el acto de la masturbación, ¿no? Claro, entonces estamos ahí ya hablando a un exhibicionismo. En ese caso, con la muestra de los genitales y la masturbación, sí estamos hablando porque hay una definición que menciona el código específicamente que habla sobre esto, ¿no? Los actos con los genitales de connotación sexual. Entonces, quizás por ahí sí, pero los mensajes y ese tipo de cosas yo pondría en duda para determinar si pueden ser tipificados o no como acoso. Claro, sin embargo, Mayra, tengo entendido que en sus páginas, en sus seguidores, pidió identificar a esa persona para proceder con la denuncia. No seguí más el tema, pero sí fue un caso sonado de acoso. Yo tengo una duda, voy a hacer un paréntesis también al tema de los casos mediáticos. ¿Por qué? Porque yo siempre lo que comento, a veces en clases, es decir, que hablando de esta formación de leyes o esta dación de leyes para combatir ciertos abusos, es que hoy por hoy la mujer tiene la sartén por el mango, por así decirlo. Estuve leyendo un comentario mientras estabas explicándonos el tema jurídico, el tema legal, en donde decía, los hombres también sufren de acoso, los hombres también sufren de violencia, y efectivamente no es que me quiera poner de lado de los hombres por mi sexo, sino que he visto casos de manera muy particular en donde mujeres suelen lastimarse propiamente, y lo digo porque suena de repente medio loco, ¿no? Medio salido del tema, donde suelen lastimarse, donde efectivamente el hombre no propina o no realiza una violencia en contra de ellas, sin embargo son acusados y son denunciados por esta materia. Entonces, yo pienso que no solo estas leyes han tratado de endurecer las penas, sino que en tratar de poner en desventaja a ambos sexos. Es verdad, o sea, hombres y mujeres sufren de acoso. Claro que un hecho se ha hecho más visible que otro por la magnitud y por las cifras. Las cifras de mujeres por su situación más expuesta y vulnerable es mayor a la cantidad de acosos, ¿no? La cifra sincerada, porque también hay cifras ocultas. ¿Quién sabe cuántos hombres no harán público eso por vergüenza, ¿no? Por sentirse ridículos, quizás. Que lo mismo también pasaría con las mujeres. Pero la verdad es esa, como te decía al inicio, cuando no hay políticas integrales, y yo creo que esa es la razón por la que todavía no termina de funcionar el enfoque manipulado, el enfoque que solamente protege a la mujer, porque para mí, desde mi punto de vista, y quizás esta sea una opinión muy personal y vaya a ser un poco dura de procesar, es que cuando tú pretendes solamente proteger, engarzar en esto a la mujer y la aíslas de un núcleo social,
estás generando el mismo machismo que has repudiado. Estás generando la misma... Y si te das cuenta, resulta y suena anticonstitucional. Claro, porque de no derechos, hablas de una ¿no? protección, pero, o sea, la pregunta es, ¿protejo a la mujer? ¿Pero qué pasa con el agresor? ¿Qué pasa con el núcleo familiar? ¿Qué pasa con los niños que también han estado inmersos en un círculo de violencia y que no son atendidos? Entonces, es una política coja, una política que por eso no avanza, porque no se procura proteger el vínculo cercano de familia y poder prevenir en lugar que solamente, o sea, que solamente tratar de enfocarnos en una represión que no da resultados. O sea, es más, si tú analizas todos los problemas de carácter social, tienen su caldo de cultivo en los hogares. Hogares que son disfuncionales, hogares no atendidos, hogares de extrema pobreza, hogares con violencia, hogares con adicciones o con familias proclives al delito, siempre van a generar para la sociedad ciudadanos que sean irresponsables frente al otro, ciudadanos que no han aprendido a respetar en un contexto. Entonces, ¿dónde está el Estado? Y ¿sabes qué creo que es peligroso también? ¿Dónde están las instituciones educativas? O sea, si tú analizas la data, todos han pasado por los colegios y es ahí, en esa circunstancia, donde se han dado los primeros atisbos de conductas que no tienen la mayor cordialidad, la mayor tolerancia, el mayor respeto. Es ahí donde se debe tratar de identificar quiénes son estos niños y ver sus hogares, porque claramente esas conductas son aprendidas en casa. Y es ahí donde se debe trabajar, pero lamentablemente se han redoblado esfuerzos en un solo miembro de la familia, dejando desprotegido a todo el núcleo familiar, ¿no? Claro, yo sí para, como se dice coloquialmente, rematar ese tema, es que no tengo duda que cuando han dado estas leyes para incorporarlas al ordenamiento penal de manera más sancionadora, de manera más dura, de manera más represiva contra la persona que comete este delito, ha dejado en una desigualdad de condiciones fatal. O sea, no tengo ninguna duda de ello, ¿no? Decir y proteger más a la mujer que efectivamente merece es desproteger inclusive hasta los ancianos, o es inclusive desproteger hasta el niño, o es en otro ámbito más brutal, en el sentido es desproteger a las personas transgénero, por así decirlo, ¿no? Porque ya no se sabe cómo vas a legislar si simplemente tienes que ser mujer o cómo la vas a tratar. ¿Por qué? Porque siendo mujer va a tener mucho más derechos que ser hombre. Entonces, desde ese punto de vista, yo siempre, cuando trato esos temas, trato de decirlo, de que no existe una coherencia lógica entre la norma que se va a dar y el ordenamiento constitucional, que es el que rige todas las normas del Perú, en este caso, ¿no? Y lo Claro, otro, como lo decías al ¿no? inicio, como lo decías al inicio, son normas que salen por satisfacer determinadas situaciones y apagar un poco el incendio. O sea, son normas que salen al caballazo, son normas bomberos que quieren apagar determinadas circunstancias por presión, pero que no tienen un análisis previo para ver la efectividad, para ver si el objetivo que se persigue es el adecuado, para ver la implementación, para ver la ejecución. O sea, se gasta, se implementa en papel, pero no tiene un monitoreo. Y ¿sabes qué? Creo que también es importante señalar que hay un divorcio institucional. La data que maneja la policía, la data que maneja el Ministerio Público, el Poder Judicial, el MIN, los centros de emergencia mujer, en general, son datas que tienen diferencia, porque no se sincera la información. Todavía hay ese celo institucional por saber, yo estoy haciendo mejor la chamba sobre algo, y de verdad lo que se debería buscar es que éstas se articulen a fin de tener políticas de Estado y no políticas por sectores. Sí, yo creo que, como siempre lo menciono y a veces suena un poco duro, es decir que tenemos normas muy populistas, demasiado populistas, en donde solamente contentas a la población. Como ya puse al inicio el ejemplo, en un momento del Perú hace 10, 15 años estaban de moda los secuestros y salieron las normas que endurecían a los castigando con más represión a los secuestradores. Bien, para terminar, quisiera, no sé si recuerdas, no te lo mencioné, pero es un tema que lo podíamos tratar, el tema del congresista Johnny Lescano. El tema del congresista Johnny Lescano, para que algunas de las personas que nos están siguiendo y están comentando, a grandes rasgos, contarlo brevemente en unos segundos. El congresista en el congreso pasado, el congreso disuelto, fue en el año 2018, 2019, no recuerdo muy bien, tenía una de sus asesoras en las cuales había un poco de confianza, ¿no? Había un poco de confianza, hasta cierto punto de jugarse, de tutearse, de mandarse inclusive imágenes un poco subidas de tono y que en cierto punto hasta ese momento no afectaban la integridad de la persona agraviada, porque se sentía conforme, porque se sentía con
con la confianza de poder conversar con el congresista Johnny Lescano. Pero todo sale a la luz en un reportaje de Cuarto Poder, cuando esta persona, que ya había sido despedida, o sea, vemos una secuencia de hechos que nos llevarían a pensar que también es hasta por venganza. Esta persona que ya había sido despedida había revelado los chats que tenía con el congresista en donde textualmente le pedía que le mostrara los senos, ¿no? Entonces creo que ahí cuando cambia el tono de la conversación y de una confianza o de un tema amical de consentimiento se vuelve en un delito. Para algunos sí, para algunos no. Yo también tengo mi expresión o mi pensamiento muy claro respecto a ello. Quisiera saber tu opinión. Mira, en el caso del Lescano sí voy a analizarlo con pinzas porque hay algo por lo que sí se está trabajando hace mucho tiempo y eso sí me parece importante. Saber que un no es un no. Si yo ya no quiero, tampoco. Entonces, acá estamos para analizar no solamente la connotación de los mensajes, sino vamos a ponernos en dos escenarios. El primero es el que tú manifiestas, ¿no? Había confianza, había comunicación, tenían esa licencia para enviarse cierto tipo de mensajes, fotos, quizás, y a raíz de un despido, como lo ha señalado, puede prestarse para que alguien entienda que, bueno, es una situación de venganza. Me despediste, yo hago público los mensajes que se han tenido. Pero, sin embargo, vamos a ponernos del otro lado y puede pasar también que de un momento circunstancial ya no desee ser partícipe de ese tipo de mensajes, ya no deseo recibir ese tipo de mensajes, no deseo enviarlos. Y cuando tú transgredes esa línea, sí podríamos hablar de un acoso, porque tiene que haber un consentimiento. No porque el consentimiento se haya suscitado hace un mes, significa que tengo licencia para toda la vida enviar ese tipo de fotos. Porque en ese caso también tocaríamos a los ex que se aprovechan para continuar con el sexting, que es esta práctica de enviar fotos y mensajes y videos de contenido sexual cuando han terminado la relación. Porque en un momento tuvieron licencia para hacerlo, no significa que de por vida esa licencia va a ser carta abierta, no una tarjeta free pass para este tipo de cosas. O sea, cuando también se rompe ese vínculo, ese consentimiento, no puedes alegar a un consentimiento anterior para seguir incomodando, manifestando ese tipo de conductas, ¿no? Creo que ahí también hay un quiebre que habría que determinar si es que hubo o no consentimiento posterior a ese hecho, ¿no? Claro, traigo nuevamente a cotación el tema civil, es decir, es un acto consensual, ¿no? Entonces, decir a una persona, mándame un video, mándame una foto, o en todo caso, si existe el tema de la confianza, pues yo creo que dos personas adultas, ciudadanos con todas sus facultades puestas, no tendrían ningún problema, pero volviendo y pasando este concepto al tema Lescano, no tengo ninguna duda de que ciertas conversaciones, inclusive como lo mencionaba, se dieron en anterioridad respecto a la conversación que se da en donde le pide que le muestre fotos de sus senos. Entonces, ¿cómo poder decir o cómo poder analizar y decir, no es venganza? Claro, por eso Porque te digo, te hablo de eso. claro, tendríamos que evaluar todo el contexto de la conversación, porque asumo que, como te lo mencionaba con el caso de los ex, hay momentos, o sea, no es licencia, no es carta abierta, si en algún momento acepté, se atribuyó la conducta de querer en esa noche, en esa semana, en ese mes, mantener conversaciones de esa índole con una determinada persona, pero pasado ese tiempo ya no las deseo, ya no hay ese consentimiento, esa licencia, por más que haya habido de manera anterior ese tipo de conductas, no significa que yo las pueda hacer. Entonces, la conversación creo que solamente se mostraba en ese contexto, ¿no? Oye, muéstrame tus senos y eres una amiguita cariñosa y más, pero no me atrevería a catalogarlo como tal si es que no he visto el contexto. Por eso me pongo en los Exacto. escenarios, ¿no? De lo que sí, todavía hay y podemos decir, oye, fue una venganza porque me despidieron, o la otra es que efectivamente hubo consentimiento, pero después de un tiempo ya no lo hay, entonces sí estaríamos hablando de un delito. Lo cierto es también que respecto a este caso no se mostraron conversaciones anteriores, o en todo caso lo poco que se mostró simplemente favorecía a la persona en este caso agraviada, porque sí se mostraron conversaciones en donde ella decía, señor, ¿qué confianza son esas? O algo así, pero existe un intervalo de espacio entre un mensaje y otro en donde, como lo dices, no se puede soltar opiniones a la ligera, ser demasiado
tan opinólogo como es el Perú, porque cuando el Perú es cuando pasa algo, pues lanzamos muchas veces sin pensar las cosas, ¿no? Entonces, no se mostró cómo es que se dio o cómo es que se llegó a esa pregunta. Entonces, claro, por eso te digo, no me atrevería a pecar de ligera en ese contexto, pero sí me pongo en los dos escenarios, ¿no? Y también para que la gente pueda entender de que si yo di consentimiento en alguna oportunidad, no significa que estoy condenada a tener una licencia con esa persona de por vida para que me envíe mensajes cuando yo ya no los deseo o cuando no hay ese juego, ese vaivén de mensajes y videos, ¿no? Lo que sí también creo que es una invitación para reflexionar que cuando algo entra a la red, muchas veces ya deja de ser tuyo, deja de ser íntimo y hay que tener mucho, pero mucho cuidado, o sea, delito o no, más adelante, si es que se difunde, se filtra algún tipo de información personal de esa naturaleza, creo que el daño está causado. Cualquier reparo posterior se tendría que determinar, pero es una invitación, creo, para toda la gente que nos está viendo en este momento, tener mucho cuidado con el envío de información, fotos, videos, porque del otro lado, pues hoy estamos bien y mañana no sabemos. Entonces hay que tener mucho también cuidado con ese tipo de información. Yo creo que, claro, aparte del cuidado, lo que también debería primar y es esencial este elemento es el tema de la confianza, ¿no? Ya lo han manifestado. Si no existe la confianza, el consentimiento de una persona, pues olvídate, ¿no? Esas fotos van a ser, pues, Vox Populi y van a estar en todas las redes sociales y todas las personas van a estar al alcance de todas las personas. Entonces, para redondear esta idea y terminar con un caso que fue chiquitito nada más, el de Melissa Pecheira, la periodista de América Televisión y Canal N. Melissa, de manera reiterativa, yo sí creo, y de manera muy tajante lo considero acoso, ha recibido visitas, mensajes, inclusive hasta un arreglo floral el día de su cumpleaños de una persona de la cual, pues, aparente estar enamorada, con esa actitud equivocada. Este caso se resolvió en primera instancia al capturar a esta persona, al agresor. Pero por falta de pruebas y por falta de quizás un poquito más de investigación por la parte fiscal, ha llevado a que esta persona sea liberada y de manera reiterativa nuevamente recurrió a estos actos. ¿Qué opinión tienes respecto de la manera legal? ¿Por qué? Porque ya sabemos que Melissa de muchas formas, de muchas maneras, ha salido a través de medios de comunicación y de redes sociales a pedir a la policía por su vida, porque ya temía por su vida. Pero, sin embargo, la poca eficacia del fiscal que llevaba a cargo, o la falta de pruebas, como lo quiere llamar él, ha permitido que esta persona actualmente esté en la calle. Ya, ahí creo que se presta para analizar un poco la historia de cómo surge la tipificación o reglamentación del acoso. Lo que pasa, desde mi punto de vista, es que hemos hecho un chancado de normas, ¿no? Donde ni siquiera hemos conceptualizado bien. Acaba de decir, ¿no? Te comentaba que en el 2003 se regula el hostigamiento sexual en el ámbito laboral. ¿No? El ámbito laboral que tiene que ver también en el ámbito educativo, cualquier subordinación o dependencia. Esta ley que lo cataloga como tal define el hostigamiento sexual, no como aquella conducta física o sexual que te hostiga, que genera incomodidad, no tiene tu consentimiento. De 16 años han pasado para que esa norma recién en el 2019 se reglamente. 16 años. O sea, es bastante tiempo cuando incluso hasta la misma conducta ha variado porque hoy existen medios tecnológicos distintos a los de esa época. O sea, la fluidez de los mensajes, la connotación del tipo es completamente diferente. Y hasta ahí no era delito. Además de ello, o sea, en el 2015, sí, acá lo tenía anotado, se promulga una ley para sancionar el acoso sexual en espacios públicos. Y claro, hasta ahí tampoco era delito. Solamente invitaba a los gobiernos regionales, gobiernos locales, a tomar procesos administrativos de sanción y en algunas municipalidades, como pasa en Perú, no todas, hicieron caso y existe una reglamentación respecto a multas con la... Y respecto de ese caso, perdóname, se dio gracias a los famosos temas en los que tenía que ver el metropolitano, por ejemplo, ¿no? Los espacios públicos, los servicios públicos en donde las personas aprovechaban para, como es la palabra, decirla, sobarse con una mujer o sobarse con un hombre y de esta manera, de manera clara, una connotación sexual, ¿no?
Claro, entonces, y mira, hasta ahí estamos hablando de que no existía delito, es solamente un procedimiento administrativo que puede seguir la municipalidad o el gobierno regional que lo tenga implementado y según su TUPAC sancionarte con la multa que hayan designado. No, pero es en el 2019 donde se incorpora el delito y yo creo que aún tiene deficiencias, porque según y vamos a ver a los legalistas, a los abogados que se dedican a materia penal, no, si tú analizas el tipo, por ejemplo, en el caso de acoso, ¿no? Te dice que es una conducta reiterada, continua y habitual, ¿no? Que te persigue, te hostiga, te asedia y te vigila para buscar establecer o alterar tu proyecto de vida. Eso solamente respecto del acoso. Y del acoso sexual, si te especifica que tenga que tener una connotación sexual, Sexual. ¿no? Una connotación directa de buscar beneficiarse o incitarte para una conducta sexual. Pero más allá, en el caso de Melissa, que por falta de pruebas, o sea, la periodista ha manifestado en reiteradas ocasiones, ha sido de conocimiento público, de conocimiento legal, pero claro, el tipo penal no le ha habilitado a ella en este contexto que estamos hablando que en el 2019 y ella viene denunciando este hecho, si es que no me equivoco, desde el 2016 16, aproximadamente, correcto. cuando no era delito la conducta, porque el acoso sexual es delito recién a partir del año pasado, en septiembre, con el decreto legislativo 1410. Entonces, claro, ha sido difícil armar la carpeta y tú sabes que no te pueden juzgar por algo que no era delito en el momento de la comisión. O sea, No, responsabilidad de la ley. conductas a partir del decreto legislativo impuesto para que ahora sí sea considerado un acoso sexual, ¿no? Y acá habría que preguntarnos, por ejemplo, ¿cómo es que ahora el acoso callejero, que es una situación mucho más real y palpable del día a día de las mujeres, no tiene todavía una connotación reglada de manera específica? ¿No? O sea, para ese insulto, para esa mofa en la calle con contenido obsceno de taxistas, cobradores de combis, mototaxistas, de la gente de los comerciantes ambulantes. Entonces, hay ciertos déficits o lagunas respecto a la regla. Vacíos. Ciertos ¿No? vacíos que definitivamente no nos van a poder dar una idea clara de cuándo es acoso, cuándo no es acoso, porque muchas personas, poniéndome en el caso último que tú mencionas acerca de piropos, acerca de halagos, podrían confundir un halago educado con un acoso. Entonces, ¿dónde encontramos esa diferencia? No basta el consentimiento, porque el consentimiento va a ser netamente amical, netamente de confianza, netamente de un ambiente social en donde te desarrollas y conoces a todos. Pero un desconocido que, imaginemos, tú vas caminando por la calle y no tiene la intención de acosarte, pero te dice un halago. De repente lo puedes llevar a tomar a bien o tomar a mal, como tú lo dices. Pero ¿cómo es, gracias a ese vacío, que no puedes diferenciar si es efectivamente un acoso o simplemente es un acto de caballerosidad, decirte que estás bonita o decirte un halago, etcétera? Claro, mira, por ejemplo, voy a contar un caso personal el año pasado. Que yo lo consideré acoso por la magnitud de cómo se manifestó el hecho, pero claramente para Fiscalía, porque el reiterativo es más de un día, vamos a ponerlo en contexto. Una persona que en un vehículo, en un taxi, persigue de manera sigilosa, lenta, por más de 4 o 5 cuadras a una persona, silbándole, mandándole besos, piropos, que su cuerpo, que lo que fuere, ¿no? Por más de 4 o 5 cuadras, al pie de cómo ella camina, cruza al frente, lo mismo, da la vuelta, y entonces en ese círculo, yo lo catalogo como si hay asedio, o sea, está de manera perenne contigo, ¿no? Te está dando, está expresando frases de contenido sexual, de connotación sexual, ¿no? Entonces, tú como mujer te sientes violentada, vulnerada, con miedo, porque estás hablando de un vehículo, tú no sabes qué te puede pasar, altera tu trayecto en ese momento, pero claro, o sea, como no es reiterativo porque es de un solo día, es una persona a la que te has cruzado en ese momento y lamentablemente es inadaptado, osa en perseguirte por tantas cuadras, pero no lo consideran como un delito, por falta de pruebas. Ese es un caso muy personal que te pasó a ti. Sí, 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 claro. Claro, entonces podríamos, como volvemos al tema del vacío de la norma, como no se ha dado de manera reiterativa, como no te ha perseguido todos los días, efectivamente podríamos decirle, aunque suene mal, sonó como un piropo simplemente y no lo podemos catalogar como acoso,
porque Claro, no, efectivamente, me legalmente, dijeron, no es legalmente, ¿ah? acoso. Me dijeron, no, no puede ser catalogado como acoso porque es una situación fortuita de ese momento, ¿no? Sí, no, no tengo duda de ello. Vamos a ir terminando, Alexandra, de verdad que estoy muy, muy contento de poder haber tratado estos temas, sobre todo la idea de cómo desarrollar los casos mediáticos, porque finalmente es lo que capta la atención, es lo que captura el morbo del público y que efectivamente nos da a pensar que como sociedad nos falta demasiado, estamos recién y aún en pañales, y que el acoso, bien lo dijiste, no viene desde ahora y que se tiene mucho por trabajar y no sacar leyes por sacar leyes, porque ya hemos visto, y lo vuelvo a reiterar como lo dije, nos dedicamos y nos enfocamos hoy día a la pandemia, al tema de COVID-19, y ni siquiera vemos las estadísticas y los números de cómo existen personas maltratadas o acosadas por estos temas, ¿no? Y aún así, imaginemos las personas que no denuncian, que ni siquiera van a una dependencia policial o a la fiscalía a plantear su denuncia por estos delitos. Yo quisiera, para terminar de una manera muy concluyente, que nos des unas apreciaciones o unas recomendaciones finales a todas las personas que nos están siguiendo y antes de terminar también vamos a mandar luego saludos a los que nos están siguiendo y algunas preguntas por ahí que nos han hecho. Sí, primero agradecerte por la invitación. Es un tema bastante importante, ¿no? Que la coyuntura del confinamiento se ha prestado para conversar. Resaltar lo que tú dices, que la situación de violencia, de vulneración, hoy en el estado de emergencia ha sido invisible. Han pasado más de 100 días intermitentes en los que han habido conferencias al mediodía, dando el reporte de la situación de emergencia sanitaria, de emergencia nacional respecto a los casos y contagios de COVID, pero la situación de vulneración de las mujeres en este hecho no se han dado de esa manera. La ministra de la Mujer no ha tenido un espacio para hacer visible los más de 28 feminicidios que se han dado hasta el momento en estos 100 días de confinamiento, y es porque la estrategia, insisto, ha sido mal planteada. Se han abocado solo a dos frentes, Policía Nacional y a la línea 100 o chat 100, cuando la Policía Nacional estaba abocada a controlar el confinamiento, evitar que la gente salga de sus casas, respetar el estado de emergencia, y por otro lado, pues estas líneas saturadas. Hablamos también de que hay hogares que tienen hacinamiento y que muchas veces tomar el celular para hacer denuncias, no tienes esa privacidad porque convives con tu agresor. 8 personas en una habitación, en lugares de pobreza exactamente, que es donde se da muchas veces la violencia. Entonces complica mucho más la estrategia. Por ejemplo, los juzgados de familia que están habilitados para recibir denuncias no han estado operando. Entonces ha habido una serie de deficiencias en cómo se ha abordado el tema de la violencia entre las mujeres en este confinamiento, y lamentablemente se ha convertido en una realidad para ellas convivir con sus agresores, y es una pena. Respecto al acoso, te lo mencionaba hace un momento, creo que es momento también para tomar en cuenta que independientemente de la confianza, de ese criterio que tú tengas para asumir con alguien una conversación de contenido sexual, de enviar fotos, de recibir videos, de hacer llamadas de esa índole, pues tienes que entender que también, lamentablemente, cuando algo sale de tu teléfono, por más que apeles a tu privacidad, no sabes con qué persona más adelante, pasada la situación de confianza o qué consecuencias pueda tener, puedes denunciar, te pueden sancionar si has cometido el delito, pero el daño ya está hecho. Los rompimientos amicales, los rompimientos sentimentales y todo ello, ¿no? Exacto, tu privacidad ya ha sido vulnerada, entonces para eso no hay reparo ni sanción, creo yo. Esta es una opinión quizás muy personal. Cualquier sanción posterior a la persona que ventiló mi privacidad y mi intimidad, creo que no va a resarcir el haberme sentido vulnerada y expuesta. Es como los casos, por ejemplo, cuando muchas veces se le acusa a una persona de violador o de ladrón o de asesino, porque como digo, somos muy buenos para hacer señalamientos, pero sin embargo, después de un debido proceso, esa persona sale absuelta, nadie va a resarcir el daño de que la sociedad lo ha señalado como violador, como acosador o como asesino, ¿no? Esto mismo pasa con el tema de las fotografías o imágenes que se pueden dar en una conversación a través de una red social o a través de un teléfono personal. Sí, sí, efectivamente, concuerdo en ello, en que cada vez la sociedad tiene que acostumbrarse, además, como Estado, a buscar la manera de prevenir los hechos que generen vulneración, ya sea en varones o mujeres, ¿no? Porque definitivamente pienso que también hay hombres acosados y que muchas veces tampoco son visibles por una serie de prejuicios o estigmas
Paradigmas personales. Que las personas ventilen ese tipo de hechos, ¿no? Claro que sí. Vamos a saludar a Alexandra, a los que nos han seguido, a través, como siempre lo acostumbramos al final de esta transmisión. Marilyn, Iván Neira, muchas gracias por conectarse. Chaneli Chávez Portocarrero nos dice, desde mi punto de vista, son unas ridículas y no la conozco. Me imagino que era por el tema de que estábamos hablando de Mabel, de la periodista Mabel Huertas. Además, el joven fue respetuoso, le escribe diciendo, disculpe señorita, qué bonitos ojos tiene, pues como dicen Mascali, son guachafas. Bueno, es su opinión. Pero como digo, o sea, sobre ese tema creo que lo hemos hablado de manera muy extensa. No se configura una cosa, más bien de un acto desubicado, como diríamos, ¿no? Saludos para Francisco Aspíllaga, para Olga Alvarado. Diana Pozo nos dice, claro, aparte de ella misma publicó los mensajes que le envió Nicolás y hay una parte que me llamó la atención diciéndole que le pidiera disculpas, si no lo haría público, ¿cuál sería el sentido? Es un tema que tiene bastante por rebanar, es un pan que tiene bastante por rebanar, no tengo duda de ello. Jania Alejandra Arévalo, es lo que también me puso a pensar que hay actos de venganza. Sí, ahí. Eso es lo que, como decíamos antes, Alexandra, pone en desventaja, ¿no? Pone en desventaja al tema de las leyes. Sancionar más al hombre y proteger más a la mujer hace que también por actos de cólera, de venganza, de tener un recuerdo pasado malo, afectar a ciertas honras y personas que pueden ser inocentes. Cuando estabas comentando tu experiencia personal, Emily Bardales nos dijo, es horrible eso. Me imagino ustedes como mujeres han de sentir un poco, no solamente fastidiadas, sino hasta con temor, el hecho que... Sí, definitivamente. Es una situación a veces que te paraliza, ¿no? Con tanta violencia, con tanta delincuencia. No te lo digo mi experiencia personal, que una persona te persigue en un vehículo, ¿no? En una zona donde hay desolada, que no sabes a quién recurrir, genera miedo, genera temor, definitivamente. Mari Arias, que es la señora Mari Dávila, excelente ponencia, felicitación de doctor Fabio y Alexandra Chirinos, muchísimas gracias. Quiero agradecer a todas las personas que se han conectado y que nos han seguido a través de esta plataforma con este tema muy importante y que nos pasaríamos, creo, horas y horas hablando y encontrando más ejemplos y encontrando más supuestos. ¿Qué pasaría si pasa esto? ¿Qué pasaría si sucede lo otro? Es como la semana pasada que traté el tema de alimentos, me faltó tiempo y muchas preguntas quedaron en el aire. Quiero agradecerte a ti, Alexandra, como lo dije al inicio, cuando conversé contigo, te propuse esta idea de que me acompañes hoy día a través de esta plataforma. Agradecerte por tu tiempo. Eres una abogada, te he visto en otras transmisiones, me parece muy interesante lo que propones, lo que nos dices siempre, y te dejo para que te despidas, para que des algunas recomendaciones y también tu número de teléfono en cualquier caso o cualquier consulta. Bien, definitivamente muchas gracias por este espacio. Cuando me lo comentaste también me sentí muy agradada. Soy una de las personas que ama la marinera. No sé bailar marinera de manera profesional. Hago mi intento por sentirme bastante norteña. Felicito a la página por generar este espacio de aprendizaje. Yo creo que hoy en día las redes sociales también tienen que servir para transmitir mensajes positivos, empoderar a la ciudadanía en el conocimiento de sus derechos. Fabio, me parece fundamental brindarles espacios donde puedan reconocer, identificar sus derechos, por algo que yo siempre digo, no solamente hay que conocerlos para exigirlos, sino también para aprender a respetar los derechos de los demás. Y este es un espacio que brinda eso y aprovecha también para hacer análisis un poco de lo que acontece en el país. Gracias por la invitación, gracias a Entre Nosotras Marineras por brindarme la oportunidad de estar el día de hoy en tu segmento legal. Bueno, si me quieren buscar para alguna consulta legal o compartir también con ustedes lo que hago en el trabajo en mis redes sociales, pueden buscarme en Instagram como La Chirinos, en Facebook como Alexandra Chirinos y en mi canal de YouTube también como Alexandra Chirinos Tuesta. Comparto videocolumnas de conocimiento legal porque el propósito es generar conocimiento que se pueda compartir con la ciudadanía. Gracias a todos. Esa es la idea de esta página. Agradecer nuevamente Entre Nosotros Marinera a Yanaysi Arteaga por la invitación, por la convocatoria que tuvo hacia mi persona y de esta manera yo poder invitarte a ti y espero que no sea ni la primera ni la última vez y que en futuras invitaciones podamos estar nuevamente ya no hablando de acoso, sino de otros temas que conciernen a nuestra realidad. Muchas gracias, Alessandra, muchas gracias a todos los que nos han seguido con esta transmisión. Es un tema, como digo, que da para más hablar, que es un tema que nos queda corto por el tiempo, pero que estamos muy contentos de transmitir lo poco que sabemos con todos ustedes. Gracias, Alexandra, gracias a Dios por esta oportunidad y Dios mediante nos vemos la próxima semana en este espacio legal
con un nuevo tema. Gracias a todos. Gracias. Chao, Gracias, Alexandra. nos vemos. Gracias. Chao, chao.